audífonos. Aviso, el anfitrión ha empezado a transmitir el seminario en mensaje voz. Bueno. Buenas noches a todos, la comunidad de educación especial hoy. Bienvenidos a este programa especial, hoy 15 de agosto del 2020. Bueno, pues el día de hoy y después de un anuncio, el día de ayer el secretario de Educación anunció que el día de hoy se estaría hablando en la conferencia vespertina, esta conferencia que hace todos los días a las 5 de la tarde, para aclarar dudas sobre las estrategias y la atención educativa a los alumnos, unas conferencias que pues han dejado más dudas que certezas realmente. Pero bueno, el día de ayer Esteban Moctezuma anunció que se iba a hablar hoy de un tema muy importante, así lo dijo él, de educación especial, al igual que de educación para adultos, es decir, de el INEA. El día de hoy a las 5 dio inicio a esta conferencia. Realmente se habló mucho más de educación para adultos que de educación especial. Ahorita pues ya los compañeros nos van a comentar sus puntos de vista respecto a lo que se dijo. Es interesante dar seguimiento a estas conferencias, a esta estrategia, porque pues últimamente hay mucha inconformidad, sobre todo cuando se anunció pues estos duetos entre los conductores de televisión y los maestros. Y bueno, han circulado una serie de memes, chistes, bueno, ¿no? O sea, todo tipo de situaciones relacionadas con esto de la educación televisiva. Y de pronto, pues parece que la televisión fuera la única opción que tuviéramos para trabajar en tiempos de pandemia. No es la única opción, pero pues así nos lo han hecho creer. Bueno, pues vamos a empezar a analizar lo que pasó el día de hoy, lo que se dijo y lo que se plantea para educación especial. Y para eso pues le doy la palabra al compañero Alfonso para que pues nos cuente él qué piensa sobre este planteamiento que se hizo el día de hoy. Bueno, pues buenas noches, comunidad de educación especial hoy. A mi punto de vista, bueno, pues se abordaron algunas cosas nada más por encimita, ¿no? Por ejemplo, hubo una pregunta que a mí me llamó mucho la atención sobre los libros de texto que según la Secretaría nos los mandan, ¿no? Año con año, situación que no es cierto, casi siempre nos llega lo que sobra de lo que sobra y nunca llega completo el material y tenemos que repartirlo en los servicios. Yo soy director de UDI y sí puedo decirles que no llega el material. Y la justificación es que se prioriza a los alumnos, se prioriza a ellos, incluso también ya van varios ciclos escolares que los propios maestros de grupo tampoco reciben los libros. Nosotros siempre ha sucedido, pero es más común ahora con los maestros de escuelas. Eso por un lado. También hizo referencia al CAM, pero sobre algunas cuestiones que atiende el CAM laboral, no en cuanto al CAM básico, como también ellos atienden, y pues pues no hay un planteamiento también con esa estrategia, que era lo que seguramente muchos esperábamos, no ver cómo se iba a atender esta situación con los alumnos, ¿no? Desde los CAM, y pues también esperábamos si iba a haber algo sobre los UDI o las USAER, ¿no? Que son los que también colaboramos con las escuelas. Creo que ahorita sería esa parte, Itzel, ahorita vamos profundizando más, pero pues no dijo mucho, realmente nos dejó nada más con una mera información de lo que ya sabemos. Gracias, Alfonso. Danae, maestra Danae, ¿tú qué piensas respecto al planteamiento, lo que se dijo y lo que no se dijo también en esta conferencia? Pues yo opino que vamos a hacer unos duetos, ¿no? Totalmente fuera de contexto. Tuve la oportunidad de ver hace un rato la conferencia y pues más decepcionada, pero no sorprendida.
lamentablemente inician, pues se nota, no sé, ustedes compañeros, se notaba que la persona que habló sobre los centros de atención múltiple no tenía gran idea de lo que realmente se hace. Habló, creo que un minuto, ¿no? Comentando que ya seguramente las familias y los maestros venían trabajando desde hace mucho tiempo y que por ello ya sabían cómo hacerlo. Yo creo que no. Siempre hemos dicho que educación especial necesita una reestructura, sí, pero también creo que, y yo se los he compartido no solamente a ustedes, sino a la página, que siempre los maestros debemos de orientar a las familias, porque muchas de ellas no conocen siquiera cómo tratar o cómo llevar a cabo el aprendizaje en sus hijos con discapacidad. ¿Por qué? Porque pues necesitan teoría, pero también mucha práctica. Entonces es bastante decepcionante esto que ocurre, diciendo que se van a hacer duetos con los conductores, ya fuera de broma, porque pues es que si lo toma uno sin chiste se pone a llorar, ¿no? Es bajísimo, creo, no está llegando, no está impactando. La tele la tienen algunas personas y no otras. Yo trabajo en un contexto entre rural y urbano, en el que mis alumnos no cuentan con señal televisiva, ¿no? Me comentaba una mamá hace una semana que ella tuvo que contratar un paquete básico de televisión por cable para que pudiera verse el 11. Entonces, todo esto que está pasando, pues suena ridículo, ¿no? Y pareciera mal chiste. Por lo menos en el sexenio pasado, pues no se hacía nada, ¿no? Y hay que los maestros hagan. Pero pues ahora hasta se finge en televisión, como dice Alfonso. Los libros en primera, ¿por qué los tienen que entregar docentes? Docentes que muchos de ellos están en población de riesgo. Y segundo, pues otra vez los libros no llegaron completos. Si se sentaron a leer los comentarios que pusieron sobre la conferencia, pues decía eso, y incluidos los directores de educación básica, que los libros nuevamente no llegaron completos. Y bueno, vamos a decir más adelante por qué el hecho de que entreguen macrotipos y libros en braille no es siquiera cerca para dar atención a alumnos con discapacidad, y pues recordando que no solo existe la ceguera o los alumnos sordos, ¿no? Es amplio todas las discapacidades que existen, y pues estas dos herramientas no creo que lleguen ni al 10% para ayudar y apoyar a nuestros alumnos. Gracias, Danae. Tenemos también aquí como invitada participando a Juliana López Quintero. Ella es presidenta de la Red de Padres de Familia de Hijos con Discapacidad del Estado de Jalisco y es madre de un adolescente con autismo. Y bueno, ha sido una persona que ha estado muy preocupada también sobre pues esta estrategia de la SEP, ¿no? De Aprende en Casa. Entonces, pues bueno, le damos a Juliana la palabra a ella como mamá y como representante de esta red de padres, pues qué piensa de lo que dijo Esteban Moctezuma y también pues cómo han estado viviendo esta parte de una estrategia que la SEP todos los días nos dice que ha sido un éxito rotundo, pero pues parece que el éxito solamente es para ellos porque pues los demás no lo vemos. Adelante, Juliana. Hola, muy buenas noches a todos, a todas. Un gusto estar aquí. Precisamente, como decía Danae, ya no sabe uno si reír o llorar, porque aquí lo importante, como decía ella, pues lo que son las discapacidades invisibles, pues son las más preocupantes, porque para una persona con autismo lo más importante es la socialización, que aprendan a socializar, y ahorita ya con las clases a distancia ya estamos teniendo ahí pues bloques en cuestión de la educación de nuestros niños. Ya tenemos que trabajar el doble con ellos y estar pidiendo apoyo a alguna asociación civil que nos pueda apoyar. Algunas ya han abierto con sus respectivas sana distancia, sus precauciones de salud, pero aún así pues no es lo mismo que estar
con una maestra en un salón de clases. Ahí ya empezamos nosotros a tener esa problemática. Aparte, sabemos que nosotros como padres necesitamos mucha orientación. La plasticidad de los cerebros de todos los niños es maravillosa, y en los de las personitas con autismo o con alguna discapacidad psicosocial tenemos que trabajarlas y movilizarlas un poquito más para que haya más avances. Y a veces solamente el apoyo que tenemos es de los profesores. Muchas mamás no tienen la oportunidad ni la posibilidad de poder pagar o poder tener cerca una asociación civil especializada que las pueda apoyar. Entonces ahí empezamos con los conflictos, ¿no? De dinero, de infraestructura, de cómo me capacito para ayudarle a mi hijo en casa. Entonces, sí para mí es muy triste ver que todavía no hay un plan de acción real, que todo es política, ¿no? Es políticamente correcto decir, pues no, pues los chicos de educación especial necesitan educarse, es muy importante que tengan educación, pues qué bien, pero pues ¿cuál? O sea, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo nos van a ayudar? ¿Cómo podemos apoyarlos como padres, que nos den una orientación? Son muchas cosas que hay que cubrir, que no, obviamente no hay claridad. Y pues eso de estar inventando o estarlo haciendo al tanteo y que cada maestro se vuelva superhéroe del grupo va a ser muy difícil, muy desgastante para los profesores. Este ciclo escolar vamos a tener, profesores muy estresados, padres de familia también muy estresados, y hasta los pequeños, pues obviamente con una frustración de muchas cosas. Estuvimos en unas pláticas de justicia restaurativa, y precisamente pasan tristemente de casos de chicos que están en clase virtual y se ve como los papás les pegan, o sea, literal, les avientan el chanclazo, la silla, y ahí ya empezamos con caray, o sea, también cómo vas a luchar con esto. Sí, es muy difícil, digo, a veces el único refugio que tienen muchos de nuestros niños es la escuela. La escuela es un refugio para ellos porque en casa viven violencia. Entonces, sí, todo eso es preocupante. Entonces, la metodología para todos, y pues más preocupante la educación especial, que no hay absolutamente nada, pues, híjole, está para pensarse, la verdad. Sí dan ganas de llorar, sinceramente. Gracias, Juliana. Bueno, tenemos más compañeros integrándose a esta participación. Yo les pediría, por cuestiones de tiempo, pues que las participaciones no fueran de más de 5 minutos para que pues podamos escuchar todas las opiniones. Bienvenidos los nuevos compañeros. Estamos ahorita aquí pues los maestros de educación especial hoy y los maestros integrantes del grupo TEIDE. Quiero pues darle la palabra al maestro Víctor Santos para que pues también él, como persona con discapacidad y como maestro de educación especial, pues nos dé su punto de vista sobre lo que se planteó el día de hoy. Adelante, Víctor. Sí, muchas gracias. Primero que todo, pues buenas noches para todos y para todas. Es un gusto compartir este espacio con ustedes, como siempre que lo hacemos. Yo quiero comenzar por decir dos cosas, y me voy a llevar, espero, menos de 5 minutos en ello. Las orientaciones que se le dieron a los padres de familia y las opciones que se le dan hoy como recomendaciones, pues no tienen pues nada de novedoso, nada de distinto y nada de apoyo sustantivo, ¿no? Las opciones son utilizar las plataformas, utilizar las líneas telefónicas y párenle de contar, ¿no? Es decir, la Secretaría no está tomando en cuenta que aparte de estudiantes con discapacidad, existen papás y mamás de personas con discapacidad que tienen discapacidad. Y entonces para ellos, ¿qué existe? Para nosotros como adultos con discapacidad, ¿qué opción se da? Porque no es difícil encontrar plataformas
que no son accesibles, encontrar líneas telefónicas en las que, aparte de tardado, a veces no responden, y etcétera, ¿no? Entonces, por ese sentido, me parece que no hay ningún tipo de distinción. Entonces, estas recomendaciones las pudieron hacer generales en cualquier otro momento, porque no tuvieron algo de específico para la población de educación especial, ¿no? Y por el otro, en el segundo punto con el que quiero introducir esta participación, pues es que es evidente que la parte de educación especial de la Secretaría de Educación, pues no sé si no tenga idea o no tenga la intención de hacer las tareas y de cumplir con las funciones sustantivas de la educación especial. Parece que se quieren seguir centrando en extraer lo básico de lo básico de lo básico de lo básico del currículum para enseñárselo a los niños a toda costa y a las niñas, y que aprendan para pasar los grados escolares, para acreditar los grados escolares, ¿no? Sin embargo, existen tareas específicas de la educación especial que no están centradas únicamente en lo curricular. Medio lo mencionó Gabriela Tamés un poquito cuando hablaba, cuando habló de los CAM laboral, pero esta no es tarea específica del CAM laboral, es tarea específica también del CAM, del Centro de Atención Múltiple Básico, y también debiera de ser tarea específica de las UDI en la Ciudad de México y de las USAER a lo largo de y ancho de la República. Me parece que existe esta noción de que la educación es pareja para todos. Y en este sentido, tampoco observamos que haya canales específicos para el trabajo de los niños con discapacidad, ¿no? Y entonces encontramos una fractura, encontramos una ruptura con los discursos de atención a la diversidad, con los discursos del respeto a los estilos y a los ritmos de aprendizaje, porque entonces, ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública? Si la tarea de particularizar el ritmo, los contenidos del currículum recae en los maestros, ¿qué es lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública? Es decir, vamos a poner a un estudiante sin discapacidad intelectual a observar el mismo programa televisivo o el mismo contenido televisivo en el 5.3 que un estudiante con discapacidad intelectual. Y entonces, ¿dónde está la atención específica? Lo diferenciado, pues recae en el maestro, pero el maestro tiene que partir entonces de la misma base, de ese mismo canal, de esa misma programación y de ese mismo contenido. Entonces, creo que ahí está un punto muy fuerte, un aspecto de quiebre, de ruptura severa, en la que pues tenemos que poner el dedo, ¿no? Tenemos que, ahora sí que ponerles el dedo en la llaga. Y con eso me quedo en la primera participación. Más adelantito ya haré algunos comentarios más específicos respecto al tema de los libros de texto impresos en braille o en macrotipo, que también pues generan ahí situaciones interesantes de analizar, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues de aquí nos vamos hasta Nuevo León. Nos acompaña el maestro Apolonio Valdés Magallán. Él es maestro de educación especial en el estado de Nuevo León, y pues le damos la palabra también para que pues nos cuente qué piensa de este mensaje, de esta estrategia para educación especial. Adelante, maestro. Maestro Apolonio, no lo escuchamos, a ver. ¿Ya me oyen? Está. Ya Okay. Es que estoy en el celular y pues es otro rollo aquí. Buenas noches a todos, maestros. Yo creo que en todo México fue la noticia de hoy, al menos en educación especial. Y la verdad,
lo que dijo Moctezuma hoy, por ahí el 13 de junio hicimos un video y está compartido en mi canal de YouTube y en Facebook, donde Moctezuma le da todo lo de la estrategia de educación inclusiva, se lo deja al movimiento 312. Y se lo deja al movimiento 312 con el pretexto de que no quiere manifestaciones ni quiere escuchar a los maestros de educación especial. Y así lo dijo, creo que Aristegui, una periodista de Chihuahua, creo que ella lo publicó y está el documento. Yo tengo ese documento y en ese documento donde le dan Moctezuma ese trabajo al movimiento 312, pues hay no sé si son como 112 páginas ese documento, Itzel, a ver si me sacas de la duda, ¿verdad? Por ahí. Entonces, ahí viene incluso por estado lo que piensan hacer como estrategias o como propuestas. La verdad, pues es que sí es lamentable que los alumnos de los CAM, pues son puras, no sé si mentiras o ilusiones o sueños, lo que Moctezuma dijo hoy, porque es mentira que le va a llegar a todos los cambios materiales. Hay un decálogo del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos sobre cómo debe de ser la educación en general en todas las escuelas de los países, de los 23 países de Iberoamérica. Y viene bien claro que a cada alumno se le tiene que dar lo que necesite de acuerdo a sus necesidades. Y no basta con hacer, ya no hablo yo de las personas con discapacidad, ya hablo de la diversidad en general. No basta con hacer cuadernillos con las mismas actividades para todos los alumnos. Habría que hacer algunas cuadernillos de actividades y si eso fuera, con lo que requirieran cada uno de los alumnos, más personalizado el trabajo. A eso me refiero yo. Y ayer lo comentaba en una reunión con supervisores de educación especial en Nuevo León, de todo el estado en forma virtual como estamos ahorita. Todos los directores de educación especial de Nuevo León y todos los inspectores y supervisores, ayer y el jueves y el miércoles tuvimos una reunión. Bueno, yo creo que dejó mucho que desear Moctezuma en esta conferencia de hoy, salvo lo que anda circulando. Saludos a todos, buenas noches. Ahorita le seguimos. Gracias, maestro Apolonio. Sí, efectivamente, uno de los puntos que, pues, digamos, ya nos llaman nuestra atención como colectivo, porque es algo que hemos venido denunciando desde hace, pues, más de un año, que es la participación de este movimiento, de este grupo llamado Movimiento 312, en la toma de decisiones y en el diseño de todas las estrategias educativas en todo lo que tiene que ver con educación de personas con discapacidad. Hace un rato preguntaban en la página qué es el Movimiento 312 o de qué se trata esto. Bueno, el Movimiento 312 es un grupo de asociaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, empresas, organizaciones no gubernamentales que se agrupan en este conglomerado llamado Movimiento 312. Ellos presentaron, como mencionaba el maestro Apolonio, el 19 de marzo de 2018, presentaron una estrategia, de 2019, perdón, presentaron un documento a Esteban Moctezuma que se llama Acceso Efectivo a la Educación Inclusiva. Este documento es el que ha sido utilizado de base, de modelo para la elaboración de la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. Algo muy importante que también ya hemos mencionado es que esta estrategia del Movimiento 312 se presenta y se acepta por la SEP antes de que en la Constitución, antes de que en la reforma educativa quedara establecido que la SEP iba a ser una estrategia nacional de inclusión. Es decir, ya había un acuerdo con este grupo en el que hay pues intereses particulares, intereses económicos, ¿no? El presidente de este grupo, el señor Federico Núñez Perea, pues es amigo íntimo de Esteban Moctezuma desde sus tiempos de Fundación Azteca, ¿no?
Entonces, digamos que es como una relación que ya vienen arrastrando y que pues con su llegada a la SEP, el movimiento 312 pues encontró esta oportunidad, ¿no? De decidir, de introducirse en la educación de personas con discapacidad. Por ahí están pues muchas organizaciones famosas, está la CONFE, está Iluminemos de Azul, o sea, hay varias organizaciones que trabajan con personas con discapacidad desde hace años y que ahora están en Movimiento 312. Ellos han sido los que han estado pues diseñando todas las estrategias, incluso diseñaron también una estrategia de atención a personas con discapacidad en el ámbito de la salud, es decir, que se han ido expandiendo y adueñando de todo lo que tiene que ver con la atención a personas con discapacidad, no limitándose al ámbito educativo. Evidentemente, pues ahí hay una cuestión de amiguismos, de compadrazgos, de intereses particulares y de todo tipo de situaciones. Entonces, bueno, hoy Gabriela Tamés mencionó que para la realización de estos videos dirigidos a personas con discapacidad, pues se contaría con la participación del Movimiento 312 y de las organizaciones que participaron en la implementación o en la elaboración de la estrategia nacional. Hubo unas mesas de trabajo en julio de 2019 para la elaboración de esta estrategia. Educación Especial Hoy, pues fue uno de los colectivos, uno de los grupos convocados para participar en la elaboración de esta estrategia. Nosotros estuvimos ahí. Lamentablemente, pues casi nada de lo que se planteó en esas mesas de parte de maestros de educación especial y de parte de maestros normalistas, formadores de maestros de educación especial, pues fue tomado en cuenta. No se ve reflejado, ¿no? En la estrategia o en lo que estamos viendo. Entonces, pero bueno, a grandes rasgos de eso se trata el movimiento 312. Ahora pues vamos a Chihuahua con el doctor Julián, quien también nos acompaña. Maestro, sí, pues nos comparte su opinión sobre el mensaje del secretario. Adelante, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo esperaba más, yo estaba ilusionado, como que a veces me emociono de que mencionaron que iba a haber un mensaje para educación especial. Y yo esperaba que esos 30 o 40 minutos fueran más de educación especial y de la estrategia. Pero para mí no fue nada de estrategia. Nada más fue Gaby Tamés a decir lo que ya está hecho, lo que se está haciendo desde muchos años atrás. Yo tengo muchos años siguiendo la página o llevo siguiendo todo lo que produce Gaby Tamés en sus páginas y sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Hay documentos ya muy viejos todavía que todavía no han sido renovados. Hay experiencias exitosas que siguen siendo atrasadas. Yo veo, sinceramente, en educación especial como que somos los patitos feos o los que de plano se acordaron porque estábamos sobre las redes acordando, educación especial. Pero no, yo no veo una estrategia. Esos 6 puntos que habla Gaby Tamés, eso de libros, del CAM y todo, se me hace como tener un menú en la mesa, un solo menú en la mesa, pero es inalcanzable porque hay familias que no pueden alcanzar a eso. No se habló de aquellas familias, de aquellas personas con discapacidad, tanto hijos como padres con discapacidad. ¿Cómo le van a hacer? No se habló de la estrategia de la pobreza extrema, para cómo le van a hacer para que acceda a la televisión, para que acceda al internet. Es decir, Gaby Tamés o el gobierno piensa que ese número de las personas con discapacidad tienen acceso y están bien emocionalmente, económicamente. Y no se vio. Yo esperaba ver más certero los puntos de la estrategia. Sinceramente, cuando menciona el movimiento 312, yo dije, Dios mío, otra vez. Y lo mencionó, lo volvió a mencionar. Yo pensaba que lo iba a omitir, pero dentro de la estrategia mencionó, el movimiento 312 va a participar. Nunca me ha mencionado o nunca ha mencionado que tiene una fuerza de 30 y tantos estados que ella puede convocar con 30 y tantos departamentos para poder hacer una verdadera estrategia. Nada más cita, trabaja, pero no los toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ya tiene los manuales hechos.
Ya el movimiento 312 con los intereses que tienen, ya los tienen armados. Y eso es una lástima. Sinceramente, sigue habiendo un freno, yo considero un freno al crecimiento educativo, especialmente a las personas con discapacidad. En esta pandemia, no sé qué va a pasar cuando termine todo esto, pero sí va a estar muy fracturado las personas con discapacidad. Sí, qué bueno que estamos abriendo estos espacios para reflexión, pero para mí en lo personal no sentí satisfacción de estos 10 o 15 minutos que participó Gaby Tamés y lo que nos ofreció. Es lo mismo que está haciendo. Yo esperaba una estrategia más con esperanza, de dinero, de máquinas, de computadora, de tiflotecnología, de accesibilidad, de adecuación o de ajustes razonables en las televisoras, en la radio, en la televisión. Se va a dar lo mismo, se va a homogeneizar los contextos y los contenidos. Y ya los maestros que los adecúen. Es increíble cómo la parte homogeneadora va a estar vigente. Sinceramente, no sé qué pensar, pero está desamparado un gran o miles y muchos niños con discapacidad. Están desamparados muchas personas y familias con discapacidad. Hoy en día, más que pensar en ver la tele, más que empezar a escuchar la radio, es que no tienen dinero, no tienen para comer, cambiaron de domicilio, están viviendo una situación emocional muy dura, muy difícil. Yo esperaba escuchar una estrategia en esos polos para poder ayudar y sin embargo se quedó únicamente como una punta de iceberg, lo que ya estaba, únicamente lo volvió a decir. Sí, ahí están los libros, ahí está la página, ahí están los teléfonos, va a haber algunas transmisiones con lenguaje tal. Pues ya está, eso ya sabemos, eso siempre está. Y sí nos ofrece una mesa, así como una mesa muy bien servida. Sí, pero ¿cuántos se van a poder sentar? Una mesa muy bien servida, pero ¿cuántos van a poder acceder? Va a ser difícil, va a ser difícil. Yo, sinceramente, para cerrar, no me quedé satisfecho con lo que escuché. Sinceramente, no. Yo esperaba una mejor estrategia, pero como estrategia, acciones, metas, dinero, ¿quiénes? Únicamente se quedó con una buena intención y una bonita intención para trabajar. Es todo. Gracias, Isel. Gracias, doctor. Maestra Selene, adelante con su opinión, por favor, como maestra de CAM, ¿qué nos puede decir respecto a esta situación? Gracias, Itzel. Bueno, pues buenas noches a todos. Pues muy desafortunada, ¿no? La participación que se tuvo el día de hoy en este pequeño espacio que han estado brindando para educación, 30 minutos que pues no sirven de mucho, ¿verdad? Y que además, pues los 15 minutos que tuvo Gabriela Tames para participar, pues nos dejó más en la incertidumbre y más desilusionados que nada, pues ya que pues no brindaron una verdadera estrategia construida como lo venían prometiendo, como lo venían indicando desde hace varias conferencias atrás. Prácticamente dejaron igual o peor a los maestros de educación especial sobre el cómo van a estar participando, cómo van a estar trabajando con los mismos alumnos. El hecho de que brinden únicamente la participación de un intérprete en lengua de señas mexicana para los programas de televisión no es inclusión. El hecho de que brinden o tengan la intención de brindar los libros de texto en macrotipo o braille no es la intención que, ojo, pues normalmente no llegan a los centros de atención múltiple y si llegan, pues es lo sobrante, como lo decían ya anteriormente. Y eso lo digo yo, que estoy trabajando en un centro de atención múltiple dentro de la Ciudad de México y que aún así estando dentro de la Ciudad de México no nos llegan a pesar de haberlo solicitado y de realizar el proceso correspondiente para que pues, puedan tenerlos los alumnos. El hecho de que indiquen que pues va a haber una dupla entre los conductores y los docentes de educación especial tampoco asegura una inclusión ni un verdadero manejo de la estrategia que están marcando, ¿no? Y bueno, lo mayormente desafortunado es que mencionen ya sin reparo y sin descaro la participación de este movimiento 312, que de antemano, pues nosotros como colectivo sabemos que
la participación de este movimiento no tiene más que ver más que fines de lucro, ni una cosa más ni una cosa menos, y que pues desafortunadamente van a seguir y continuarán metiendo mano en todo lo correspondiente a educación especial, ¿no? Em, pues hasta aquí dejaría yo mi participación. Muchas gracias, Selene. Bueno, quiero aprovechar que llegamos a esta primera, al fin de esta primera ronda de participaciones para pues invitar a todos los maestros de educación especial de los estados de la República, de todos los estados, todos los que nos ven, a las familias de personas con discapacidad que pertenecen a nuestra comunidad, a la elaboración de una propuesta de educación especial, una propuesta de verdadera educación especial. Nosotros como colectivo y como saben ya pues presentamos muy al inicio de esta pandemia, presentamos al secretario de Educación Pública pues un documento con una serie de puntos, sugerencias y requisitos, peticiones que le hacíamos pues que tenían precisamente el objetivo de mejorar la oferta educativa a distancia para las personas con discapacidad. Sin embargo, pues vemos que pues no hay realmente una apertura de parte de la SEP a involucrar a los maestros de educación especial y pensamos que pues elaborar una propuesta, los maestros de los 32 estados de la República y la Ciudad de México, pues podemos hacer llegar esta propuesta a la SEP, ¿no? Buscar una vía para hacérsela llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador y presentarle una propuesta de atención a personas con discapacidad, de atención educativa, pues que realmente esté sustentada en realidades, que realmente esté sustentada en la experiencia de tantos maestros, en las necesidades de las familias. Entonces, pues... Está cayendo un tormentón aquí con Lili, yo es que Lili vive cerca. Perdón la interrupción. Entonces quiero aprovechar para invitarlos, maestros que estén interesados en participar, familias interesadas en participar, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos también por ahí un número de WhatsApp, un correo electrónico, Twitter, Instagram, para que podamos organizarnos y pues caminar hacia la construcción de una estrategia para la atención educativa de nuestros alumnos, una estrategia construida desde la base de educación especial. Para iniciar esta segunda ronda de comentarios, damos la palabra a la maestra Danae Cartas nuevamente. Adelante, Danae. Perdón. Sí, definitivamente, pues los invitamos a que se unan a esta propuesta, a realizar la propuesta, porque siempre nos han preguntado en la página ustedes qué proponen y hemos propuesto muchas cosas. O sea, yo creo que una de nuestras propuestas han sido estas charlas, estas conferencias que se han dado muchas veces, pero es sí, es importante que nosotros como docentes especialistas, vamos a quitar esto, nos unamos ya. Es importante que empecemos a hacer acciones. ¿Por qué? Porque normalmente nos sentamos aquí detrás de un monitor y comentamos y decimos, pero ¿hasta qué momento vamos a dejar que estas asociaciones terminen con la educación pública? Porque lo hemos dicho varias veces, lo dijimos hace varios años y decían que no era verdad. La pandemia efectivamente cayó como anillo al dedo para este movimiento, un movimiento que está construido por asociaciones que perciben un subsidio del gobierno y aún así cobran cuotas, incluyendo al Teletón. Y lo que decimos no es mentira, pero también hay que investigarlo. Yo siempre se los he dicho cuando nos preguntan dónde encontramos los documentos. Primero que todo, siempre se suben a Biblioteca de Educación Especial Hoy y segundo, pues lo googleamos. Así que es momento en el que si de verdad queremos hacer algo como docentes, empecemos a hacer una propuesta.
Es momento de que las familias preocupadas y que también están en desacuerdo con todo esto se unan a hacer esta propuesta. Porque una vez que nosotros podamos hacer una propuesta de docentes para docentes y de familias para familias, estas asociaciones van a dejar de tener cabida en lo educativo, al menos públicamente. El día de hoy fue decepcionante. Yo creo que ya podemos hablar de los libros de texto. Muchos padres y madres de familia han de estar en conocimiento de que se van a entregar a través de los docentes. Ha habido muchas irregularidades donde algunas escuelas han abierto para hacer inscripciones y lo peor de todo es que como colectivos docentes ha habido críticas sobre este tema, ¿no? De por qué están inscribiendo si está prohibido. Y yo, como les digo, hay que usar el sentido común. Y quienes abrieron sus escuelas para inscribir, creo que y a pesar de las inclemencias de la contingencia, tuvieron uso de sentido común porque saben que sus poblaciones no tienen acceso a Internet. Saben que en las poblaciones no siempre tienen un celular, no siempre tienen un mail. Así que es momento en el que nos unamos todos con nuestras fuerzas, con nuestros conocimientos, para demostrarle a la SEP que tiene docentes informados, pero que también tiene docentes capaces de realizar estrategias. Hace tiempo lo dije y cierro con esto para que lo reflexionemos. Los docentes tenemos una deuda histórica por avalar planes de estudios que de antemano sabemos que no van a funcionar y que únicamente han servido para oprimir y someter a nuestro pueblo. Así que yo dejo esa reflexión en la mesa y creo que este es momento de reivindicar la educación especial, porque sabemos que es necesaria, porque sabemos todo lo que conlleva, porque conocemos la realidad. Sabemos que los libros en braille no dan alcance a los alumnos. ¿Por qué? Porque no todos los alumnos ciegos saben leer y escribir braille. Empecemos desde ahí. Y los macrotipos no solamente es hacer la letra grande y ya, y el niño o niña de baja visión ya queda cubierto. Por supuesto que no. Hay diferentes enfermedades que causan diferente tipo de baja visión. Y eso no se toma en cuenta. Así que yo los invito a que realicemos esta propuesta. Yo sé que todos mis compañeros aquí presentes lo van a querer hacer, no tengo duda de ello, pero el público está totalmente invitado a esto. Yo considero que mañana vamos a sacar nuestra convocatoria y el lunes vamos a empezar a elaborarla. Yo dejo esa reflexión sobre si queremos hacer algo más allá de criticar y de decir que está todo esto mal, pues pasar a tomar acciones. Gracias, Danae. Alfonso, adelante, por favor. Sí, Itzel, de todo lo que se ha dicho, pues hay muchas situaciones que debemos de ir, pues también trabajando, porque no puede ser que este bien público, ¿no? Que era educación especial, ahora se convierta en un bien privado. Porque, pues vemos cómo se ha ido desmantelando los servicios, ¿no? Se van desmantelando y ahora si necesitas alguna atención, pues tienes que recurrir a lo privado y incluso a estas asociaciones civiles, ¿no? Que digo, tienen una buena labor, pero a final de cuentas le restan esa capacidad del Estado, ¿no? Para brindar lo que por obligación le corresponde. Y entonces ahora esto pues complica, ¿no? Tanto a los servicios de educación especial que están muy desprotegidos, porque a veces no tienen ni toda la capacidad para poder dar respuesta a las necesidades de la población que está en la escuela y que por derecho tendrían que darle ese lugar y ofrecer todos los servicios que para ello se tienen o se deberían de dar. Y eso pues se convierte en un problema, ¿no? Para nosotros. Ahora, este bien privado, pues al final de cuentas, pues es el que va a salir ganando a la larga, porque ya hemos visto que es un negocio. Y tan es así que hemos visto los teletones cómo han crecido en infraestructura, en dinero que se aporta, ¿no? Y si sigue, pues incluso hasta la educación para las normales en educación especial, ¿no? Ellos ya tienen su propia universidad donde forman especialistas y porque ahí sí se inyecta y para la situación pública, pues se ha ido desprotegiendo, ¿no? Las matrículas diarias de las normales, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México,
la matrícula ha reducido impresionantemente, precisamente porque también se ha perdido esa situación de estas licenciaturas que sí abordaban especialidades, ¿no? Por condición de discapacidad. Y todo eso también tenemos que trabajarlo. Ahora, también con relación a lo que hacen sobre darnos la lengua de señas en los programas. No es un regalo, es una ley que está. Y eso también lo tenemos que tener claro. Es una ley que obliga desde 2011 a que todos los servicios también tienen que tener estas características. Y el gobierno ahí tiene la obligación, no nos lo regalan a nadie. Y pareciera que entonces es como que, miren, lo vamos a hacer. Es una responsabilidad de Estado. Tanto los subtítulos, tanto en la lengua de señas. Entonces, no nos compremos ese tipo de cosas. Me parece que no nos están regalando nada. Es una obligación que ellos tienen y que desafortunadamente no se está dando la respuesta que necesitan las personas, porque bueno, siempre hablamos de nosotros, ¿no? De educación especial. Pero el verdadero al que le tiene que llegar todo este beneficio es al alumno, a la niña o adolescente con discapacidad, y es el que más se está desprotegiendo. Por ahí ahorita lo dejaría, Itzel. Gracias. Gracias, Alfonso. De hecho, una de las grandes preocupaciones que hay respecto a esta situación, pues es la deserción que va a haber, ¿no? Lo que el doctor Julián ha llamado esta deserción invisible, ¿no? Cómo pues los alumnos de educación especial, pues muchos guiados por el desencanto, por familias que pues cada vez tienen menos recursos. ¿Por qué? Porque pues no estamos de vacaciones, ¿no? Esto es una crisis y de pronto la SEP parece pensar que pues que las clases en línea son una especie de vacaciones, ¿no? Y no hay realmente un análisis de cuáles son las situaciones difíciles que están viviendo nuestros alumnos y que están llevando a decir, bueno, pues cuántos van a regresar y en qué condiciones van a regresar, ¿no? Maestro Yadiar, si usted nos cuenta un poco más también sobre estas reflexiones que usted hace sobre la deserción, sobre las condiciones en las que regresarán los alumnos de educación especial. Sí, mire, es una realidad. De hecho, lo que preocupa y hay que preocuparnos como estrategia es primero ver las estadísticas que se van a inflar en la deserción. Hoy en día hay muchos niños que ya no van a la misma escuela, porque ya se cambiaron de municipio, ya muchos se fueron a sus ciudades, muchos se cambiaron de colonia, muchos por la condición económica ya están viviendo 2 o 3 familias en una sola casa habitación por la condición económica. Es decir, esa es una realidad que el gobierno no ha visto. Lo que provocó la pandemia es secar el mar y ver debajo del mar todo lo que hay, todas las desigualdades, la pobreza extrema, el hambre y muchas cosas. Sí va a haber una deserción invisible que no vamos a poder parar porque está dentro del famoso freno del crecimiento educativo. Sí, cuando hay un freno de crecimiento educativo puede ser a través de una guerra, a través de una pandemia, a través de una pobreza extrema. Ahorita estamos en la pandemia. ¿Dónde están esos niños? Ejemplo, especialmente en USAER, hay 2 o 3 niños que a lo mejor ya no están. Pero si yo voy ampliando más a la ciudad, ¿dónde están quedando esos niños? Hay una deserción invisible. Ya no están en la escuela. Pero fíjense, ¿qué va a hacer el gobierno? Y eso es ahí donde hay que tener cuidado. El gobierno no va a dar de baja en sus estadísticas. En sus sistemas educativos van a estar registrados para hacerles el favor, para certificarlos o para mantener la matrícula nacional. Y eso es una decisión invisible. Es una decisión invisible. Hay muchos niños ahorita con discapacidad, con pobreza extrema, indígenas, ¿sí? Familias extremadamente pobres que ahorita está nulo la educación, que no están pensando en conectarse en la televisión, que no están pensando escuchar la radio, que no están pensando en seguir estudiando. Sin embargo, su hijo sigue inscrito en la escuela. Es ahí donde tenemos que pensar. Y es ahí donde yo esperaba esa estrategia. ¿Qué vamos a hacer o qué se va a hacer el gobierno para de verdad ir a esas familias? ¿O qué está haciendo el sistema? ¿Cómo rescatar?
Pero ahorita, al inicio de ciclo, hay muchos niños que ya desertaron, ya no están. Hay muchos niños que ya no están en el camp, pero ya no existen. ¿Por qué? Porque ya se fueron o ya no quieren seguir ese. La cuestión emocional está tan fuerte, la cuestión económica ha aplastado totalmente a las decisiones. Y sí, educación especial, como dice Daena, y como dice Isel, y como dicen todos ustedes, tenemos que estar de pie. Tenemos que estar de pie. Pero no como lo que hicieron también una transmisión, no como buena voluntad, sino echar a andar nuestra inteligencia y nuestras estrategias para poder incidir de donde estamos, desde mi USAER, desde mi CAM, desde mi zona, desde mi supervisor, e impactar a mi sector, ¿sí? Porque es importante poner las cosas sobre la mesa. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un cuadernillo. ¿Para quién? Si no lo va a recibir. ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién se lo va a explicar? ¿Dónde voy a estar yo como maestro de educación especial si ese niño ya no está o no puedo llegar hacia él? Es ahí donde viene la brecha. El niño está allá, del otro lado del río. ¿Cómo le voy a hacer? Y el gobierno únicamente activa las televisoras, activa la radio y la televisión, pero como una razón. Ahora, es difícil pasar de la caja idiota, como yo le llamé, de la caja idiota a la caja del conocimiento. Es difícil pasar de la sociedad de la información o del entretenimiento a la sociedad del conocimiento y a la sociedad y a la economía del conocimiento. Y es ahí donde un maestro especial, ¿sí?, tiene que estar presente para generar ese conocimiento. Entonces, eso es lo que pienso yo y que así como Daena, tenemos que trabajar y empezar a hacer proyectos así a corto, a mediano y a largo plazo y empezar a impactar desde nuestro entorno. Sí, gracias. Gracias, doctor Julián. Juliana, ¿tú qué piensas como mamá? Pues yo tengo, aparte de todo lo que han comentado ustedes, pues también el temor de las madres de familia que tienen algún pequeño con alguna discapacidad que les afecta, pues que son más débiles, que son más propensos a contagiarse, que son más débiles por su multidiscapacidad. Entonces muchas mamás lo han dicho, yo no voy a llevar a mi hijo a la escuela porque está en riesgo, tiene su discapacidad, está afectada porque tiene un gastro, porque tiene un tubillo para respirar, porque, o sea, es una situación delicada. Entonces, digo, aquí en Jalisco, varias escuelas han tomado la opción de poder ir a asesorías con los profesores, van a hacer una cita para, obviamente, que no hagamos esto de las multitudes, se van a hacer citas para poder explicarle a los padres lo que van a estudiar con los niños. Pero muchas mamás, pues obviamente tienen miedo de ir. ¿Cómo voy a ir a exponerme yo y poder arriesgar a mi pequeño en casa? Esa es una angustia, ¿sí? Que también tenemos que visibilizar, ¿no? Ahora también, aquí también las distancias. Hay municipios que los camps, hay muy pocos camps en un municipio y pues tienen que hacer un largo trayecto para ir. Entonces también ahí es otro riesgo. Y otro riesgo también el que están presentando es cómo al momento que yo estoy laborando, yo tengo que salir a trabajar y mi niño tiene discapacidad, ¿qué hago? ¿Cómo lo llevo? Yo no lo puedo llevar a la escuela ni lo puedo llevar a mi trabajo. Esa persona tiene que dejar encargado al pequeño con el abuelito, con el tío, con el hermano mayor, para poder salir a trabajar y ganarse el dinero, porque mucha gente perdió el trabajo y está autoempleándose o está haciendo otras labores. Yo conozco a muchas mamis que están trabajando ya en aseos del hogar para poder tener el sustento. Entonces, ahí ya tenemos también otra problemática, que cómo van a apoyarlos en sus ejercicios, en sus estudios, ni en ver la tele, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos también otro problema. Aquí lo que no se ha visibilizado también mucho es cómo vamos a preparar a los padres para esta nueva realidad. Digo, si es difícil en educación regular, pues en educación especial es aún mucho más. Como yo decía, pues los maestros de educación especial son apoyo para muchas mamis y no tenerlos cerca y no saber cómo trabajar con ellos nos va a afectar a nosotras mucho. Ya tenemos el estrés, entonces más el estrés de que pues no hay medicamentos, más el estrés de que pues mi hijo tiene que estar en casa, más el estrés de ganarse el dinero y más el estrés de los mismos pequeños que están encerrados en casa.
Entonces, la educación tiene que ser muy, pues tenemos que hacer un muy buen plan de trabajo. Aquí la unión entre padres y maestros, la verdad, yo agradezco a muchos profesores que se están poniendo la camiseta, pero no es suficiente. Entonces, porque ellos están también esforzando y están esforzándose hasta de su mismo ingreso, de su mismo tiempo para poder apoyar a sus mamis y poder apoyar a sus alumnos. Entonces, a mí también eso se me hace muy, muy, muy fuerte que también muchos maestros estén en esta situación. Yo espero, digo, aquí estamos trabajando para que los papás pues se unan más con sus profesores, haya mucha más comunicación, una comunicación más efectiva para poder trabajar esta problemática y encontrar una solución en común. Pero al final de cuentas, de la parte de arriba, de la cúpula de la SEP, no baja nada que podamos tomar. Entonces, cada estado va a tener que inventar o innovar o realizar. Entonces, sí, pues estamos perdidos y cada uno va a ocupar y va a hacer lo necesario para poder cubrirlo. Y a ver si para las personas que están al frente, pues sí es importante o no también. Entonces, sí estamos así como que en una angustia total nosotros, como padres de familia. Gracias, Juliana. Sí, efectivamente, nosotros hemos recibido muchos comentarios cuando hemos denunciado precisamente la carencia, la falta de una estrategia nacional de atención a los alumnos de educación especial. Y siempre recibimos estos comentarios de, es que los maestros sí estamos trabajando, es que cada estado está haciendo lo suyo, es que sí estamos haciendo, pero precisamente la denuncia no es que los maestros no estén trabajando, no es que los papás no estén trabajando, no es que los maestros no estén pues haciendo hasta lo imposible por hacer llegar pues las actividades, por orientar a las familias, por estar en contacto con sus alumnos. Lo que se está denunciando es la falta de un interés real de parte de la Secretaría de Educación Pública, donde se implemente una estrategia que realmente dé resultados, que realmente esté pensada en realidades y no estos paliativos que tenemos, ¿no? De que si la página de educación especial, que si el programa de radio, y cosas pensadas pues para personas que sí tienen acceso a cualquiera de estos medios y los demás pues quién sabe qué pase con ellos, ¿no? Porque parece ser que no existen. Víctor, ¿tú qué opinas? En muchas ocasiones, el secretario de Educación Pública, cuando se le ha preguntado sobre la atención a los estudiantes con discapacidad, pues ha tenido el atrevimiento de decir que nuestro sistema educativo es incluyente, es equitativo. Y siempre pone de ejemplo que a los niños con discapacidad visual se les entregan sus libros de texto gratuito impresos en sistema braille o en macrotipo. Y sobre este argumento es donde yo me quiero ir en la intervención. Pensando en que es real, digo, lo sabemos que no, pero pensando que sea real, que se le entregan a todos los niños en situación de ceguera los libros de texto impresos en el sistema braille, pues habría que preguntar cómo y quién y cómo se les está alfabetizando para leer el sistema braille, ¿no? O sea, porque pues podemos tener a niños de preescolar, a niños de primaria en primero, segundo, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, que se encuentren en un proceso de aprendizaje para leer y escribir a través del sistema braille. Entonces, no es suficiente que los niños tengan sus libros impresos, sino es necesario que alguien los esté alfabetizando, que alguien les esté enseñando cómo es la A, cómo es la B, cuáles son los puntos que se requieren, por qué se escribe en braille de derecha a izquierda y cuando se lee se hace de izquierda a derecha, en fin, todas las especificaciones técnicas, metodológicas y didácticas que esto conlleva, ¿no? Pero además, a lo largo de
de la estrategia temporada 1 y seguramente a lo largo de la estrategia temporada 2, no vamos a observar, por ejemplo, que a los mismos niños con discapacidad visual se les esté enseñando a usar su ábaco matemático, el ábaco Kramer. Y entonces, pues muy padre que se le esté diciendo desde la televisión, multiplica, suma, resta, divide tales cantidades. Sí, ok, pero ¿quién le está enseñando al estudiante o al estudiante a utilizar una herramienta específica que les dé utilidad para él o para ella? Es decir, estos aspectos que tendrían que ser los inherentes, los obligados, los esenciales de la educación especial, no están presentes. Y otro de las situaciones aberrantes es que a lo largo del tiempo se ha difundido esta idea de que todos los niños con baja visión requieren macrotipos para ver mejor o para poder acceder. Y entonces no se está tomando en cuenta las distintas características visuales que son intrínsecas a las diferentes patologías. Porque hay patologías que lo que hacen es que sí, en efecto, requieras imágenes o tipografía más grande, pero también existen otras que hacen que lo que requiera sean imágenes o tipografía más chica por características del campo visual y de la agudeza visual. Y asimismo, existen características que te hacen que lo que requieras es una letra más ancha o más alargada. Bueno, es una serie de características y de aspectos técnicos que no se resuelven únicamente con los macrotipos. Y entonces, ¿qué estamos frente a qué estamos? Estamos frente a una simulación, ¿no? Entonces, porque a un niño que no le sirve un macrotipo, y los maestros se pueden dar cuenta fácilmente de que a un niño no le sirve un macrotipo, a un niño con discapacidad visual, con baja visión, no le sirve un macrotipo porque tiene que estar rastreando con uno de los ojos o con los dos ojos, tiene que estar rastreando la hoja completa. ¿Y qué quiere decir eso? Que su campo visual no lo percibe de manera global y por lo tanto ese documento no sirve. Entonces, estamos frente a esa situación. Pero además, pues no nos han dicho qué onda con los libros en formato de fácil lectura para las y los estudiantes con discapacidad intelectual, que corresponde a otro de las formas de ajustes razonables y que por supuesto la denegación de estos es un incumplimiento de una obligación del Estado. O sea, pareciera que lo único es, ya tenemos los libros de texto impresos en braille y macrotipo para la discapacidad visual. Pues sí, pero ¿y la discapacidad intelectual? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los recursos que se ponen en juego, que se ponen a disposición? Pues no los hay. Y entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué habla el secretario cuando dice, es un sistema equitativo, es un sistema incluyente? ¿Y dónde están los materiales interactivos para las personas con discapacidad motriz que utilizan señaladores? O sea, ¿dónde está todo ese material? Eso que por obligación le corresponde al Estado. Pues no lo hay, ¿no? Y aún así todavía hay quien dice, no, pues solo quieren desacreditar al secretario. Pues no, solito se desacredita el compañero. Bueno, no es compañero, el señor solito se desacredita, ¿no? Hasta ahí, porque si no, me empiezo a apasionar y me sigo. Gracias, Víctor. Maestro Apolonio, adelante, por favor. Pues sí, miren, desde de Nuevo León mandamos un saludo a todos. Yo creo que muchos maestros de educación especial, muchos docentes, psicólogos, trabajadores sociales, maestros de comunicación, supervisores, inspectores, pues yo creo que estamos conscientes de todo lo que está pasando, pero la verdad hemos hablado de culturas políticas y prácticas
Tenemos un poco de problemas con su audio, maestro, porque no sé. El mismo sistema, pues, nos ha fallado. Nos ha fallado. Bueno, vamos no, es que no lo escuchamos. No lo escuchamos. Vamos a pasar con el siguiente compañero y a ver si ahorita en un momentito más se arregla el audio. Maestra Selene, adelante, por favor. Bueno, pues yo quisiera retomar un poco una de las preguntas que realizaba una madre de familia, si no mal recuerdo, la última de las 3, que se mencionaba acerca de las inscripciones a los camps laborales, que no tenía ni idea de dónde realizar inscripción, de dónde tener que acudir para que su hijo pues continuara con este acceso a la educación que es pues por derecho le corresponde. Entonces, mi análisis comienza desde este punto, ya que pues recordemos que, como bien lo habían mencionado anteriormente, los centros de atención múltiple que tienen los niveles desde inicial, preescolar, primaria, secundaria y laboral, han sido degradados a lo largo del tiempo y a pesar de esto, de que han sido degradados, se han ido cerrando muy paulatinamente, ¿no? Llegando rescatando un poco el comentario que nos hacían de que en una zona hay muy pocos camps, hay muy pocos centros de atención múltiple donde los alumnos con discapacidad puedan acudir y les quedan muy retirados, les quedan muy lejos, no saben si existen o no. Si uno le pregunta a la sociedad qué es un centro de atención múltiple, no sabe qué es, no lo conocen ya en la actualidad. Entonces, aunado un poco a esta situación referente al tema de las inscripciones, se tiene que hacer como centro de atención múltiple una labor bastante extenuante para que, punto número 1, la gente lo conozca y sepa que existe en cierta zona, y punto número 2, se acerquen a la misma escuela. Esto si lo llamamos en un sentido de estar en una situación de manera presencial. Ahorita que estamos en esta situación a distancia, pues no existe realmente una información, no ha existido una información hacia los padres de familia sobre a dónde acudir, a qué dirección electrónica pueden acercarse para tener esta información, porque sí es real, ¿no? Que tenemos eh, alumnos que salen de primaria y tienen que ir a secundaria, o que salen de secundaria y quieren continuar con una eh, pues formación en el sentido laboral, pues no saben a dónde acudir, no saben qué centro de atención múltiple lo tiene, lo ofrece. Entonces, es donde se quedan ahorita estancados y dicen, ¿cómo voy a ir a una escuela a buscar si ahorita no hay nadie en las escuelas, ¿no? Y de ahí viene la pregunta, ¿no? Decía la señora Gabriela Tames, que si es una situación en específica que se comunicara al buzón escolar, ¿no? Número telefónico en el cual nunca contestan, y lo reportara, ¿no? Pero que realmente se acercara a este número para poder solicitar información. Cuanto lo que se necesita es una difusión, y una difusión también que provenga desde la misma Secretaría de Educación Pública, no nos vayamos lejos. Se abrió una plataforma, una liga de internet en donde los alumnos de regular sin ningún problema podían entrar e inscribirse. Pero esto para los alumnos de regular, para los alumnos que eran parte de los centros de atención múltiple no estaban incluidos. Y desde aquí retomo el ejemplo tan burdo y tan pequeño, ¿no? De una acción que es una inscripción, en donde inclusive en esta acción se nos excluye como educación especial, ¿no? Se nos continúa excluyendo, se nos continúa dejando de lado, se nos continúa poniendo en esta postura de, híjole, no me acordé y no te incluí en la plataforma para que pudieran tus alumnos inscribirse a tu servicio, ¿no? Entonces, desde este punto,
es que se comienza a visibilizar también cómo es que nos están dejando de lado, nos continúan abandonando, nos continúan permitiendo esta situación de desaparecer como servicio, ¿no? Que actualmente, pues, desafortunadamente ya nos dejaron como eso, no como modalidad, sino como servicio. Entonces, eh, no, yo les hago el llamado a los docentes y a los padres de familia a que realmente ya se comiencen a informar. Siempre lo hemos tomado como bandera como colectivo, pero que ya se haga algo, ¿no? Nosotros como colectivo lo hemos denunciado en estos años, pero que realmente ya se haga algo, que se informen, que lean, que comparen, que analicen todo lo que está pasando, lo que viven realmente con los alumnos con discapacidad y lo que el discurso dice, lo que el secretario de Educación sale a indicar cuando no es la realidad que se está viviendo, ¿no? Entonces ya es hora de que se haga algo. Ya hemos visto pasar muchísimas situaciones que nos indican precisamente cuál es el objetivo de educación especial en un futuro y realmente creo que ya no hay necesidad de estar esperando a que suceda otra cosa para hacer algo, ¿no? Entonces, aquí concluye mi participación. Gracias, Elene. Híjole, pues sin duda es un tema sumamente complicado, ¿no? Nos pasaríamos pues muchísimas horas aquí hablando sobre la situación de educación especial. Yo coincido con quien comentaba realmente que pues esto no es nuevo, ¿no? O sea, la pandemia pues solamente nos está mostrando toda la desigualdad, la inequidad, el abandono, la exclusión. Hay por ahí un maestro que dice en los comentarios que él considera que el sistema educativo nacional mexicano sí es incluyente. Entonces, bueno, yo aprovecho para hacerle una invitación a que pues nos platique su punto de vista, ¿no? Porque me parece interesante pues que él nos pudiera plantear por qué considera que el sistema educativo sí es incluyente, ¿no? Tal vez hay cuestiones que pues nosotros no hemos visto, no hemos percibido. Estoy de acuerdo con Alfonso también en esto yo percibí también en el mensaje de la SEP la interpretación en lengua de señas mexicana como un favor, ¿no? Como de, les vamos a hacer el favor de que desde el principio de Aprende en Casa 2, todas las transmisiones van a tener lengua de señas mexicana, ¿no? Van a tener el recuadro e incluso lo pusieron, lo anunciaron como una de las acciones a implementar. Y dices, híjole, pues gracias, ¿no? Gracias por garantizar el derecho a la información y a la educación de las personas sordas, ¿no? No es un favor, no es una acción innovadora, o sea, es algo que tendría que existir y que tendrá que seguir existiendo, esté o no la pandemia, ¿no? Ojalá que las interpretaciones en lengua de señas mexicana pues sean hechas por verdaderos profesionales y no suceda lo que ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? De videos en lengua de señas argentina o personas que no son profesionales y que pues terminan pues violando el derecho a la información y a la educación de la comunidad sorda. Es un tema muy extenso, como decíamos. Le pido pues a cada uno de ustedes una última intervención, 1 o 2 minutitos ya para cerrar el tema. Y empezamos ahora con Víctor. Adelante. Maestro Víctor, ¿se anda por ahí? Bueno, parece que el maestro... Ya está. Sí, lo siento, es que no encontraba los botones para activar. Para activar el audio. Bueno, la verdad es de que creo que vergüenza deberían de sentir las autoridades educativas al anunciar que pues están siendo asesoradas y acompañadas por el movimiento 312, ¿no? Ya vimos en la fase 1 lo que sucedió con la lengua de señas argentina,
ya he señalado algunos de los errores, por lo menos respecto a la idea de que con los libros de texto impresos en braille y en macrotipo se soluciona la atención a los estudiantes con discapacidad visual. Es decir, más que dedicarme a desacreditar o a señalar los errores de los acompañantes y de los asesores de la Secretaría de Educación Pública, pues solitos se desacreditan, ¿no? Sus acciones hablan por sí solas y muy lamentable que la situación, por ejemplo, tan inestable de los CAED, pues se deba a una de estas organizaciones en específico que participan con el movimiento 312, ¿no? Yo quiero disentir un poquito de lo que comentaban hace ratito y de los mensajes que de pronto nos llegan cuando dicen, ¿y cuál es su propuesta? Pues nosotros tenemos propuesta, nosotros hemos hecho propuestas en el ámbito legislativo, en el ámbito ejecutivo, con la Secretaría de Educación Pública, con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque si recordamos, el primer borrador, el primer dictamen, antes de que se aprobara la supuesta reforma educativa del 15 de mayo, reconocía a la educación especial como uno de los derechos de la población con discapacidad. Y hay que recordar que esta propuesta fue tumbada por el Grupo de Mexicanos Primero y otras asociaciones que estuvieron de acuerdo con ellos. Hay que decir que nosotros también estuvimos en las mesas de trabajo y presentamos propuestas concretas para el fortalecimiento de la educación especial, incluyendo una transformación en el funcionamiento y en la operación de los centros de atención múltiple y de las USAER, y que también nosotros solicitamos que los centros de atención múltiple laboral fueran incorporados a la educación media superior para romper con uno de los candados fundamentales, es que las personas con discapacidad no se les otorgan trabajos porque no cuentan con los documentos mínimos que se piden ahora en las condiciones laborales para los contratos de trabajo. Hay que recordar también que nosotros hicimos un desplegado firmado, avalado por muchísima de la comunidad de educación especial hoy, que se le hizo llegar al secretario de Educación, en el que expusimos las situaciones en las que debería de estar trabajando o bajo las que debería de estar trabajando la educación especial a distancia. Y que recibimos un correo electrónico con la misma respuesta. Se están entregando los libros de texto impresos en sistema braille y en macrotipo. Entonces yo no coincido, yo disiento con la idea de que no tenemos propuesta. Y tampoco coincido con la idea de que es momento de empezar a trabajar. El trabajo lo hemos estado haciendo, las propuestas las hemos estado elaborando. Los documentos son y están disponibles en la biblioteca digital EEH. Me parece que lo que hace falta es que quien considera que no tenemos propuesta, pues eche un clavado ahí, revise los artículos que hemos publicado, los textos, estas mismas propuestas. Y también me parece que es necesario mayor agudeza en los análisis que las personas hacen sobre nuestros discursos. Porque cuando yo digo, por citar un ejemplo, cuando yo digo, se observa que la Secretaría de Educación Pública y la Dirección de Educación Especial no tienen interés en separarse de los contenidos curriculares para hacer acciones más específicas, ahí está una propuesta implícita. Y cuando estoy diciendo que los libros de texto impresos en braille y en macrotipo no resuelven la atención educativa de los estudiantes con discapacidad, ahí está otra de las propuestas. Entonces, cierro este comentario con eso, ¿no? Con que en el núcleo del colectivo tampoco nos dejemos llevar por esa idea de que
No tenemos propuesta porque la propuesta sí la tenemos. Y sería invitación a que las personas que nos sugieren o que nos solicitan la propuesta, pues revisen lo que está. Y por supuesto, seguramente son cosas inacabadas, con muchísimos detalles, con aspectos a mejorar, y sobre ahí pueden ir los señalamientos. Por ahí podemos estar trabajando, ¿no? Pero fundamentalmente me parece que nosotros nos hemos caracterizado justamente por la proactividad, por el sentido crítico, por la perspectiva crítica, por la perspectiva aguda y por la propuesta, ¿no? Entonces, con eso cierro mi comentario y me da muchísimo gusto saludarlos a todos y a todas a través de esta vía que nos permite reunirnos a la distancia. Julián está muy lejos, Apolo está muy lejos, Juliana está muy lejos, en fin, todos, ¿no? Pero pues un abrazo a la distancia y pues aquí andamos, ¿no? Maestros somos y en el camino andamos. Gracias. Gracias, Víctor. Maestro Apolonio, ahora sí, ya lo vemos, esperemos que ya lo escuchemos también. ¿Me oye? ¿Ahora sí? Sí, ¿Sí lo se oye? escuchamos. Ah, ok. Bueno, miren, yo creo que el gobierno nos ha quedado mal porque si bien es cierto que se reformó el artículo 3º, el 71 y el 73, y pues se publicó el 15 de mayo de 2019, y luego las tres leyes, Ley General de Educación, la Ley General para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la Ley General para las escuelas normales. Y luego las tres estrategias nacionales, pues yo no he visto que se estén discutiendo, que se hayan aprobado, que se les haya cambiado algo. Lo que sí es cierto es que de acuerdo a la ley general, pues no tenemos normas específicas de control, las que se deben de hacer por pues por mandato de la ley. Y no tenemos los lineamientos para la operatividad de los servicios de educación especial en todo México. Y eso hace que en cada estado, pues, los compañeros realicen acciones diferentes, de alguna manera. Y, por ejemplo, ayer en la mañana, a las 6 de la mañana, tuve que hacer un video explicando, porque había compañeros de CAPEP, de UDEI y de USAER, de Nuevo León y de otros estados, que no tenían información o les faltaba información sobre cuál iba a ser su función en este inicio de este ciclo escolar. Y bueno, hay mucha desinformación y el gobierno como que suma nos han fallado porque le han fallado a la Ley General de Educación. Ahí está la Ley General de Educación. Como dice Víctor, efectivamente, desde que fue una propuesta, desde diciembre del 2018, ya estaba la Ley General, ya se le había dado una lectura. Antes de querer modificar el artículo 3º, detuvieron esta lectura de la Ley General de Educación y luego se arrancaron con el artículo 3º, las discusiones y las aprobaciones y todo. Y después volvieron a retomar la Ley General de Educación. Entonces, quisieron dar el segundo paso antes de dar el primero. Tenemos la evidencia de que Víctor participó ahí en las mesas, en la discusión, en la propuesta que presentó. Pero bueno, ya saben, esta, que no me acuerdo cómo se llama, la que era presidenta de la Comisión de Educación, Piña. Adela Piña, pues también le quedó muy mal a los ATPs, había tomado acuerdos con ellos y también le quedó muy mal a los ATPs. Todo esto es puro juego político, maestro, todo esto es juego político. Desgraciadamente o lamentablemente, pues la llevan los muchachos con discapacidad. Si el hecho de tener una discapacidad ya es una condición de vulnerabilidad, el hecho de que el sistema educativo te falle ya es doblemente vulnerable. Y si aparte de eso perteneces a una comunidad indígena, pues eres 3 veces vulnerable. Si aparte de eso vives en la pobreza, pues ya eres 4 veces vulnerable. Entonces aquí, no sé si comentarlo, pero pues quienes tengan una mejor condición social en lo general, pues van a poder sobresalir un poquito mejor. Con lo que le podemos apoyar educación especial o con lo que esté ofreciendo el sistema.
yo sugiero pues mantener la calma y ver qué es lo que podemos hacer, En el Aprende en Casa 1, de marzo a julio, pues había 3 funciones específicas del maestro de educación básica en ese Aprende en Casa, que era orientar, apoyar y acompañar a los padres de familia en las tareas o actividades de los muchachos en casa. Y de alguna manera, esas eran también las funciones del personal de educación especial para apoyar, orientar y acompañar al personal docente y directivo y padres de familia de los alumnos con alguna discapacidad, alguna condición de esas. Y bueno, hoy se vuelve a repetir, en el Aprende en Casa 2 se vuelve a repetir. Lo que sí es cierto es que de aquí a diciembre, pues está el contrato con las 4 televisoras del 23 de agosto del 2020 al 19 de diciembre, creo, del 2020. Si para enero no hay regreso a clases presenciales, tendrán que hacer otro contrato y va a ser un show, y es una desesperación con las familias, con los gastos, con las tareas. Se está sugiriendo en todos los estados, hablo en general por la diversidad, pues que no encarguen tareas. Hay estados que lo van a cumplir, hay otros que no. Se está sugiriendo, pues bueno, pues tantas cosas que nos faltan, pero la verdad es que estamos viviendo una situación muy diferente, y en cuanto a toda la atención a la diversidad, nos decía Mariano Jabonero, el presidente de la Organización de Estados Iberoamericanos, para los 23 países, para todas las escuelas de todos los países que integran la OEI, nos decía en su decálogo: para educar a un niño o a una niña hace falta una aldea global. Hace tiempo que la educación salió de las 4 paredes del aula. Eso quiere decir que la educación no necesariamente tiene que ser en la escuela o en el aula. La educación se va a dar con la interacción entre alumnos, maestros y padres de familia, sea en el espacio, en el mismo espacio, o sea en espacios diferentes y en tiempos diferentes. Yo así lo puedo entender. Dice, es necesaria una oferta educativa a la medida de cada alumno y de sus necesidades y posibilidades. Eso nos lleva a que a cada alumno se le tendrán que realizar, pues no sé si le están haciendo cuadernillos para todos, las mismas actividades, porque esto hay que personalizarlo. Si el sistema así lo quiere, lo está ofreciendo, pues habría que personalizarlo de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de los alumnos, de acuerdo a su condición y de acuerdo a su discapacidad. Esto pues está planteado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto, todos los países que firmaron esa convención, pues han quedado mucho a deber. Nos dice que la educación a veces menos es más, y es lo que están tratando de establecer de manera general, pues priorizar aquellos contenidos, temas o aprendizajes que habría que trabajarle a los muchachos en esta situación de pandemia. Porque si bien es cierto, en la antigua Guatemala, cuando hubo la reunión de ministros de educación, en la antigua Guatemala en septiembre de 2018, pues está escrito de que tiene uno que ver la educación de una visión, con una visión más amplia. El aprendizaje a lo largo de la vida, que es desde que nace hasta que muere, y el aprendizaje a lo ancho de la vida, que no nada más es en la escuela, es en la familia, es en la cuadra, es en la colonia, es en la iglesia, es en el equipo, es en la oficina, es en la fábrica, es en todos lados, a lo ancho de la vida. Y bueno, pues tendríamos que ver que desde ese punto de vista, muchos países han quedado de ver, y más aquí en México, que se está haciendo una atención asistencialista a las personas con discapacidad, con el hecho de darles algún apoyo monetario cada mes. Y se olvidan de un enfoque más social, más inclusivo, más participativo, más democrático. Entonces, pues esto hay que seguirlo trabajando y hay que seguirlo analizando y hay que seguirlo compartiendo, maestros. Yo digo que hasta ahí pudiéramos terminar con mi participación.
Gracias, maestro. Sí. Maestro Julián. Buenas noches. Buenas noches, maestro Julián. Pues para ir cerrando, es difícil. Yo siempre he dicho que cuando la ley no convive con la realidad es una entelequia. La palabra entelequia es nada más un sueño o una ocurrencia de unas cuantas personas. Y es lo que ha sucedido. Es una entelequia real. A pesar de que se reformó el artículo 3 que será inclusiva, hay mucha gente que se está confundiendo que por dar un libro, por ya estar el niño con discapacidad en el grupo, ya es incluyente. Y es una falsedad totalmente. Hablar de inclusión educativa es hablar totalmente de tener la igualdad sustantiva y la equidad inclusiva. Yo siento que no bajemos la guardia, no bajemos la guardia, pero sí seamos realistas. En un video que hice la vez pasada o antier, yo ponía la realidad ahorita de la pandemia como un triángulo al revés. Los más afortunados van a salir adelante. ¿Quiénes son los más afortunados? Los que tienen dinero, los que tienen una computadora, los que tienen un asesor, los que pues no tienen hambre, emocionalmente están muy bien, etcétera, etcétera. Ellos van a salir adelante. Pero ¿quiénes no son afortunados? Los niños con discapacidad, con una pobreza, que no tienen la tecnología, que no tienen los recursos, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar desde ya el ejemplo, el lunes empiezan los consejos técnicos escolares, que por cierto se cambiaron cada rato hasta que salió el consejo técnico extraordinario. Es allí donde tenemos que plantear el qué, el cómo y con qué. Es allí donde el maestro de educación especial, nosotros, tenemos que anteponer cómo vamos a hacer y cómo vamos a ayudar a ese no tan favorable. Es allí donde tenemos que empezar a mover desde nuestra trinchera, en ese consejo técnico escolar, nuestra propia participación. Y también los que tenemos redes, los que tenemos esa facilidad para poder difundir, empezar a trabajar. Es importante lo que está haciendo Educación Hoy, lo que está haciendo también, ejemplo, ahorita el grupo TEIDE que inició hace como 2 meses, y otros que están trabajando por la defensa de la educación especial. Yo admiro sinceramente a las personas que están al pie del cañón. Los admiro porque están haciendo algo muy importante, no dejar atrás a aquellas personas que son las más vulnerables, las personas con discapacidad. Sí nos quedó a deber ahorita la conferencia, sí nos quedó a deber ahorita David Tamés, sí nos quedaron a deber, eso sí es cierto, pero eso refleja simplemente que las cosas están así, estáticas, que las cosas están bien. ¿Qué refleja esta conferencia? Que parece ser que otras personas tienen otros lentes, que vamos bien, que la inclusión se está dando, pero no es así. No es así. Gracias a estas transmisiones, gracias a nuestra posición de Itzel, de este grupo y de muchos, estamos abriendo la voz para decir que no es así, que esa entelequia planteada en una ley se tiene que ser real, pero no por lástima, por justicia social, y no por lástima, por derecho de igualdad sustantiva, y no por lástima, por derecho a mi equidad inclusiva, porque eso es necesario y es parte de lo que me toca a mí como ciudadana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Alfonso, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Para ir cerrando también, tengo aquí 3 ideas, ¿no? Pues estamos frente a una situación extraordinaria en la que se visibiliza un problema que ya teníamos, ¿no? Pero se agudiza. Y esto sí, hoy no hablamos, por ejemplo, también de lo que implican ahora los concursos, ¿no? La promoción, ¿no? Esa horizontal y esa vertical, que también a muchos de los docentes de educación especial, pues ya no se los considera en estos procesos, ¿no? Eso también, y eso van a decirme, ¿y qué tiene que ver con lo pedagógico? Pero sí impacta en la parte económica del docente y en ese trayecto formativo, pues claro que también va a tener un impacto en lo pedagógico, que hoy no lo hablamos, pero también son cosas que están ahí pendientes y que tendríamos que discutir. Otro, hay poca congruencia, ¿no? Con la información que se da desde estos mensajes cada de media hora, que a veces hasta ni se terminan y se van, con respecto a la información que llega a las escuelas, ¿no? No es posible que una guía para los consejos técnicos que
es tan importante y que se salió desde el decreto del 3 de agosto, y que ahí se decía 17 al 21, reunión extraordinaria, y las guías llegaron el jueves o miércoles de esta semana, poco tiempo para preparar una organización de trabajo, que coincido con el profesor Yadir. Uno, si nos estuvimos preparando para ello, en mi caso, como director también de UDEI aquí en Ciudad de México, pues nos anticipamos a preparar cómo vamos a organizar el servicio para dar respuesta en las escuelas, ¿no? Pero esa parte de que no hay congruencia entre esa información me parece que sí es un problema y se refleja porque genera ansiedad, genera incertidumbre en los docentes, ¿no? Y no se vale. Y otro, pues también un tema pendiente, pues esta dificultad de la atención, porque también aquí lo estuvieron escribiendo en los comentarios, sobre las personas con discapacidad intelectual profunda y severa, y o de discapacidad múltiple, ¿no? Que a veces, por sus características, por su condición, a veces hay poca posibilidad de una formación en la escuela llamada regular. Y me parece que es un tema también pendiente que se debe de abordar, porque pareciera a veces que para la autoridad este tema pues no compete a lo pedagógico, cuando el requerimiento, y lo dice también la ley, como decía el doctor Julián, pues también obedece a responder a las características y necesidades de cada niña, niño o adolescente, y pues ahí eso no responde, ¿no? Sobre todo porque no damos esa atención en las habilidades de la vida cotidiana, que también tendría que estar desde la escuela. Muchas gracias, Itzel. Gracias, Alfonso. Danae, adelante, por favor, para cerrar. Pues ya para cerrar, creo que mis compañeros han dicho todo. A mí se me olvidó retomar un punto importante acerca de las cuotas escolares, que se dijo que ya nos iban a dar y demás. Está bien, comprendo la situación por la que atravesamos. Sin embargo, yo espero, aunque sé por dentro que no, que la SEP ya haya hecho un plan de acción de lo que se va a hacer ahora que no se den estas cuotas. ¿Por qué lo digo? Revisando los comentarios de la conferencia del día de hoy, hablaban sobre que en algunas escuelas, e incluso madres y padres de familia, denunciando escuelas que estaban pidiendo cuotas escolares. En efecto, como dice Alfonso, hay una gran ironía, o más bien incongruencia, entre lo que se dice en conferencia y la realidad de las escuelas. La realidad de las escuelas es que estas cuotas, o muchas veces el material que se pide, pues es porque la SEP no envía papel de baño, es porque la SEP no envía limpiadores, y sí existe un recurso que se destina, o al menos en la Ciudad de México, no sé cómo funciona en otros estados, a la compra de material, pero es un recurso limitado, es un recurso que se da una vez en el ciclo escolar, y pues obviamente esos insumos se van acabando. Entonces, madres, padres de familia, yo se los digo de primera mano, las cuotas que se piden muchas veces son para comprar el material que sus hijos utilizarán para estar en la escuela. La Secretaría de Educación Pública piensa equivocadamente que solamente con poner un edificio y pagar a sus docentes ya está cubriendo las necesidades de los alumnos, y no es así. Existe una gran irresponsabilidad en decir abiertamente al público que no se cobren cuotas, pero que ellos mismos no tengan planes de acciones en cuanto a qué se va a hacer cuando estas cuotas ya no sean pagadas por las familias. Otra cosa que es muy importante, los docentes hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos a la mano, y muchos de nosotros nos esforzamos por hacer más de lo que humanamente podríamos hacer. Sepan que la SEP da únicamente 50 pesos quincenales para la compra de material, y eso es algo que no se habla, y por eso es que la estoy hablando en este momento. También los libros nunca llegan completos, siempre hace falta. ¿Por qué? Porque no se dijo bien la matrícula, entre comillas, porque ya no alcanzaron a imprimirse, y los macrotipos y los libros en braille
llegan muchas veces cuando los alumnos incluso ya salieron de la escuela o llegan en el mes de junio. ¿Ya para qué? Así que muchas de estas cosas no se las van a decir en conferencia y es obvio, porque entonces estarían aceptando la irresponsabilidad estructural que se tiene. Los docentes hemos sacado adelante toda la serie de aprendiendo a distancia con estrategias que han creado los propios colectivos docentes. Pese a que se haga Aprende en Casa, pese a que se haga Classroom y se haya hecho una alianza con Google que está pagada, clarísimo, los mismos colectivos docentes conocen a sus poblaciones y saben con qué cuentan y con qué no cuentan. Y muchos colectivos docentes lo que hicieron fue dar cuadernillos, dejar en las papelerías cercanas a las escuelas estos cuadernillos para que los alumnos pudieran tener alcance. Así que por eso es muy importante que hablemos con los docentes, que nos acerquemos a ellos y les preguntemos cuáles son las realidades que vivimos en el día a día. No se trata de hacernos víctimas, porque al contrario, creo que todos han sacado el trabajo adelante, porque la revalorización magisterial no se está haciendo por parte del gobierno. Somos nosotros quienes hemos reivindicado nuestro nombre. Así que no se vale, me da mucha risa porque a veces el secretario de Educación parece un hombre maltratador, ¿no? Por un lado te digo, maestro, ya te revalorizamos, pero en la práctica existe un abandono completamente. Y esa es nuestra realidad, y eso se tiene que nombrar, y eso que se tiene que visibilizar. Educación Especial tiene un gran trabajo por dignificar su nombre, pero también tenemos que unirnos a las propuestas. No es posible, y a veces yo quisiera saber en qué país vive todos los maestros que dicen que el sistema educativo es inclusivo. O me preguntaría también si saben lo que significa inclusión, porque la inclusión no solamente es educativa, es social. Y si yo como ser humano no soy inclusivo pese a las diferencias de cada una de las personas, jamás voy a ser un docente inclusivo. Así que es muy importante que nos centremos en la realidad, que dejemos de lado estos sueños, estas utopías, como bien decía el maestro Julián. No es posible que sigamos viviendo en la ilusión, porque de la ilusión nuestros alumnos no van a aprender. Nuestro interés superior son los niños, las niñas y los adolescentes. Ese debe de ser nuestro objetivo, no si me dan más, si me dan menos, si la asociación, si el movimiento, no. Los intereses aquí deben de ser hacia la niñez. ¿Por qué? Porque van a ser el futuro, porque son quienes van a construir una sociedad. Y si nosotros hacemos sociedades tontas, pues vamos a tener adultos tontos. Entonces es muy importante que seamos críticos y que propongamos y que nos unamos a hacer esta propuesta. Porque si nosotros nada más nos quedamos aquí y decimos, ay, pues lástima, ¿no? Hay que echarle ganas, hay que esforzarnos, es que hay que adaptarnos. Pues no, o sea, está bien adaptarse, pero llega un momento en el que la adaptación ya parece más sometimiento, más voy a echarle ganas y a ver si esto sale. Muchos en los comentarios nos han dicho que somos muy negativos. Pues lo siento, somos muy reales y nos centramos en la realidad. No es que seamos negativos, es que sí existe una irresponsabilidad del Estado y por eso mismo hay que nombrarla, pero también hay que empezar a hacer acciones, también hay que empezar a demostrar que contamos con esos conocimientos. Entonces, yo lo único que los invito es que esta semana nos dediquemos a hacer una propuesta de cómo se tendría que llevar educación especial a distancia. Porque si nosotros nada más nos quejamos y queremos ir a marchar y queremos manifestarnos, pues no va a funcionar, como dice el doctor Julián. Lo que tenemos que hacer es empezar desde nosotros, como personas, a crear propuestas. Por ejemplo, ¿no? Yo me coordiné con mi compañero Alfonso y le dije, ayúdame a hacer una propuesta para que el día lunes
yo llegue con mi jardín de niños y ya les tenga algo preparado. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder darle auge nuevamente a la educación especial. Y un comentario que dejaron ya ahí para cerrar y que me parecía excelente es que se debe de volver a retomar los planes de estudios por discapacidad, ¿no? No hay que satanizar. Existen las discapacidades y existen estrategias específicas para atender a las personas con discapacidad de manera que aprendan a su ritmo y estilo, pero también con base en sus necesidades de la vida cotidiana. La educación especial no solamente se vive en un salón, se vive en muchísimas áreas, pero se nos olvida. Y bien dijera el maestro Apolonio, hace mucho ya salieron de las cuatro paredes la educación. Así que yo solamente les invito a que el día de mañana que sale nuestra convocatoria para llevar a cabo esta propuesta y que vamos a hacer todo lo posible para que llegue directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esa es otra. A veces creemos que él lo sabe todo y que se entera de todo. Por supuesto que no. Muchos de sus secretarías siquiera informan, ¿no? O únicamente venden lo bonito de la propuesta, pero no terminan de contar todo lo que hay detrás de ella. Entonces, créanme que esta propuesta vamos a hacer que llegue a sus manos y que y él sea el que nos diga si va o no va. Porque ya enviamos una vez una propuesta, nos devolvieron una respuesta muy mediocre, que fue igual a todo este tipo de conferencias que se está dando, que es ya estamos en ello, pero bueno, que no se ve ni el proceso, ni resultado, ni nada. Así que sumémonos, esforcémonos y reivindiquemos lo que estudiamos. Muchas gracias, Danae. Pues muchas gracias a todos quienes nos acompañaron esta noche. Siempre es interesante, siempre es necesario escuchar diferentes voces. Les recuerdo pues a todos los miembros de la comunidad que pues estas cámaras, estos micrófonos, esta página, pues está siempre abierta para que ustedes participen. Se acercan los maestros a decirnos: yo quiero expresar mi opinión, yo quiero participar en una charla. Nosotros nunca les hemos dicho que no, al contrario, siempre aceptamos la participación. Nosotros como Educación Especial Hoy no somos un colectivo que pensemos que únicamente nuestra opinión es válida. Al contrario, ¿no? Hay que escuchar a todos. Siempre les hemos dicho que cuestionen absolutamente todo. Preguntan muchos compañeros qué hacer, cómo hacer esta propuesta. Yo diría insurrección pedagógica, ¿no? Dicen por ahí, o sea, porque de pronto recibimos muchos comentarios donde nos dicen: es que la SEP nos tiene sometidos, nos limita, nos tiene... Precisamente de esto se trata, ¿no? De unirse, o sea, de empezar a trabajar realmente por lo que importa, y que es la educación de las personas con discapacidad. Digo, la SEP puede decir muchas cosas, ¿no? La SEP también dice que brindar atención personalizada al alumno es discriminatorio, cuando sabemos que es una enorme necesidad de muchos alumnos que el maestro intervenga directamente con él, ¿no? Entonces, siempre es necesario pues cuestionar los discursos oficiales, cuestionar las prácticas de educación especial, cuestionar nuestras propias prácticas. Y bueno, tengo al maestro Apolonio aquí que está levantando la mano. Maestro, nada más le pido que sea breve porque ya nos estamos despidiendo. Sí, mira, la pregunta que todo el mundo se hacía en México era: ¿qué es lo que dijo Moctezuma de educación especial? Y se resume en 6 puntos. 1, lengua de señas mexicana en los programas de televisión de Aprende en Casa 2. 2, programas para familias que tienen hijos o hijas con discapacidad. 3, docentes de educación especial en la conducción de los programas. 4, más recursos educativos para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes en el sitio web Aprende en Casa 2. 5, libros de texto en braille y macrotipo para las alumnas y alumnos ciegos y con baja visión. Y 6, enseñanza a distancia para el alumnado con discapacidad con apoyo de los docentes de educación especial. Estos son los 6 puntos
más importantes de esta conferencia de media hora y no le dan ni un minuto más ni un minuto menos. Te dejan con las preguntas ahí a la gente. Son las 5:30, ya nos vamos, adiós, bye. Y se paran y se van. Cuando hay muchas dudas y muchas preguntas de compañeros que quieren preguntar ahí. Bueno, a esos 6 puntos pues les daremos seguimiento, nada más. Gracias a todos, saludos hasta Ciudad de México, Víctor, Itzel, hasta Jalisco, hasta Puebla, hasta Chihuahua, saludos a todos. Gracias, maestro Apolonio. Pues muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo en las próximas charlas. Les recuerdo que el próximo miércoles a las 8 de la noche tenemos una conferencia muy importante. Vamos a tener a la maestra, a la doctora Guadalupe Acle Tomasini, quien nos va a hablar sobre la investigación en educación especial, un tema sumamente importante y desde donde se deben y se pueden construir también muchas propuestas. Entonces los invitamos a estar atentos y pues gracias a todos los compañeros y hasta pronto.